bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué bonito poder compartir cada semana contigo estos programas que hacemos con mucho cariño y que podemos ayudarnos mutuamente a comprender un poquito más el alcance, la magnitud y la plenitud de quién es aquel con el que nos escodeamos día a día, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos a Ramón Gómez, que nos va a presentar un nuevo programa sobre los fósiles, muy interesante, pero antes deciros que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios, y también emitimos desde Estéreo Visión Sevilla, el 97.7 de FM, la generación de cambio. Como veis, cada vez emitimos desde más emisoras y le damos gracias a Dios porque está abriendo puertas para poder llegar a más personas. La producción y la realización del programa corren a cargo de Proyecto Vida, un oasis de Dios para vivir, y la cobertura espiritual la tenemos con Frapan y CEMMA, la Fraternidad de Pastores de la Ciudad y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Bueno, pues como os decía, tenemos hoy a Ramón Gómez, nuestro matemático y científico favorito, que nos va a traer hoy otro tema interesante. Hola, Ramón. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Contento de estar aquí otra vez. Amén, afrontando un nuevo episodio. Ya hablamos de la complejidad irreductible porque ahora estamos en la saga, esto va por sagas, el origen de las especies, que es un tema siempre muy interesante. Y hablamos de la imposibilidad de que un motor funcione si le faltan piezas. Esa es la complejidad irreductible, ¿no? Y que la evolución no puede explicarse porque no puede haber que cada día haya más piezas y el motor funcione desde el principio. Para que un motor funcione tiene que estar completo desde el principio, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, para que veas que soy un alumno aventajado, ¿eh? Muy bien, aprobado. Gracias. Hoy vamos a hablar de registros fósiles. Pues adelante, Ramón. Encantado de que puedas explicarnos un tema tan interesante y que cada vez que enciendo la tele, en el Discovery Channel, en el canal de Historia o en el Natura, aparecen los fósiles. Muy bien. Como estabas diciendo antes, esto es una saga, estamos ahora hablando del origen de las especies, estamos repasando 3 descubrimientos científicos del siglo XX sobre el origen de las especies, que muestran que la fe bíblica es razonable. Hoy estamos en el segundo de estos descubrimientos. El hombre de la fotografía es Charles Darwin. Charles Darwin era un naturalista, que era así como se conocían a las personas que estudiaban la naturaleza en el siglo XIX. Darwin escribió un libro muy famoso llamado El origen de las especies, aunque realmente el título completo del libro era El origen de las especies mediante la selección natural de las razas favorecidas en su lucha por la vida. Ya sabéis que en el siglo XIX los libros tenían títulos larguísimos y una vez que habías leído el libro pues ya sabías de qué iba y casi sabías la conclusión del libro. Bueno, este libro ha marcado un hito en la historia del pensamiento occidental, porque es el libro que más ha influido en el pensamiento occidental moderno. La idea de evolución, de que las cosas mejoran, está prácticamente enraizada en nuestro modo de pensar. Y todo ello causado por el éxito que tuvo el libro de Darwin, El origen de las especies. Ahora, hoy podemos preguntarnos nosotros, a la luz de la ciencia moderna, cómo se originaron las distintas especies. ¿Cómo es posible que ciertas aves, tortugas e insectos posean una capacidad de navegación superior a las mejores tecnologías de navegación creadas por el hombre? ¿O cómo es posible que las termitas ciegas conozcan estrategias de calefacción y refrigeración pasivas que deslumbran a los arquitectos humanos? ¿O quién le enseñó a la abeja su danza y a sus compañeras de colmena a leer el completo mensaje de esa danza? De eso es de lo que tenemos que preguntarnos el origen. ¿Qué causa originó el origen de las especies? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista científico. Vamos a ver qué nos dice la ciencia del origen de las especies. En mi exposición voy a seguir el método científico, que es un proceso de obtención de conocimiento de la naturaleza que se compone de 3 pasos. El primero es la pregunta. El científico enuncia una pregunta a la que quiere hallar respuesta. El segundo paso son las hipótesis, es decir, el científico intenta adivinar la respuesta a la pregunta que ha formulado anteriormente. Y el tercer paso es la observación, que es lo más importante en la ciencia.
la observación de la naturaleza o la observación de un experimento que se ha preparado a tal efecto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos planteamos nosotros? Bueno, en el tema de los orígenes, normalmente las preguntas tienen la forma causa-efecto, porque la naturaleza funciona así, según un principio que se llama el principio de la causalidad, que todo lo que vemos en la naturaleza es el resultado de una causa, es el efecto de una causa. ¿De qué efecto nos preguntamos hoy cuál fue su causa? Pues del origen de las especies. Hubo un tiempo sobre esta tierra en que no había las distintas especies de animales y plantas que vemos hoy en día. Y luego aparecieron. Eso significa que algo, una causa, provocó la aparición de las distintas especies. Y esa es la pregunta. ¿Qué causa pudo ser la que causó el origen de las distintas especies de animales y plantas que vemos hoy en día? Esta es nuestra pregunta y ahora el siguiente paso es formular hipótesis, es decir, respuestas posibles a estas preguntas. En el tema de los orígenes, las distintas hipótesis pueden enmarcarse en dos tipos de pensamiento, dos tipos de creencia, que se llaman, en ciencia se llaman paradigmas. Estos son el materialismo y el creacionismo. El materialismo es un conjunto de creencias, es un sistema de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, mientras que el creacionismo es la creencia de que el universo procede de un acto específico de creación. Estos, como veis, son creencias. Cada una de ellas propone una teoría científica, una hipótesis científica, una explicación, una respuesta a la pregunta. La respuesta del materialismo es que quien causó el origen de las especies fue un proceso llamado evolución. Dicho un poquito más largo, evolución significa la selección natural de las razas favorecidas en su lucha por la vida, que es así como lo describió Darwin en su libro. Y el mecanismo principal de este proceso es la selección natural. Diríamos, si la evolución es el coche, la selección natural es el motor del coche. La El selección natural te creacionismo, refieres a que lo que dices es que la naturaleza selecciona las más fuertes en detrimento de las más débiles para progresar, ¿no? Ese sería... exactamente, eso es, ¿no? Y esa selección a lo largo de muchas generaciones, según la hipótesis de Darwin, produce el origen de nuevas especies. Todo el proceso se llama evolución, el motor del proceso se llama selección natural. La otra hipótesis es la hipótesis de la inteligencia o el diseño inteligente, que propone que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente. Entonces, estas son las dos hipótesis que vamos a evaluar y lo vamos a hacer en base a la observación. Vamos a observar. Primero vamos a observar qué es una especie, luego vamos a observar las características propias de una especie y luego vamos a ver los descubrimientos científicos que se han hecho en el siglo XX en relación con el origen de las especies. Primero tenemos que pensar qué cosa es una especie. Es difícil definir una especie. De forma intuitiva, cuando hablamos de las distintas especies, pues sabemos de qué estamos hablando, pero en realidad desde el punto de vista científico nadie ha sido capaz de aportar una definición concreta de especie. De forma intuitiva, estos animales que vemos aquí, el perro, el lobo, el coyote y el chacal, decimos que son todos de la misma especie. Una especie es un grupo de individuos, una población. Y la característica que tienen estos individuos es que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil, que pueden tener bebés. Un perro y un lobo pueden tener bebés. Por lo tanto, decimos que pertenecen a la misma especie. Esa es la definición general, la aproximación principal de especies. Un grupo de individuos que pueden tener bebés. Eso de que pueden tener bebés es la palabra interfértiles. La primera frase que escribo ahí, conjunto de individuos interfértiles, que pueden cruzarse y pueden tener descendencia. Bueno, y son interfértiles porque tienen las mismas funciones, tienen los mismos órganos
y tienen el mismo genoma. Estas son las tres características que les hacen interfértiles. ¿Cuáles son las características entonces distintivas de una especie? Es decir, si yo tengo que transformar una especie en otra, si tengo que transformar una lagartija en una paloma, ¿qué cosas distinguen a la paloma o qué cosas distinguen a la lagartija de las otras especies? Bueno, lo primero que observamos es que cada una de las especies poseen funciones distintas de las otras. El caballo galopa y el pez nada y el ave vuela. Y esas son funciones que las diferencian unas de otras. Lo segundo que se distingue entre una especie y otra son órganos. Claro, el ave vuela porque tiene alas, el caballo no tiene alas. Entonces las distintas especies poseen distintos órganos. ¿Y de dónde salen estos órganos? ¿Por qué la mosca tiene alas y el caballo tiene patas? Bueno, porque dentro de sus células, cada una de estas especies contiene las instrucciones de fabricación que se utilizan cuando el bebé está en el vientre de la madre. Se utilizan estas instrucciones que se llaman el genoma. Nosotros tenemos el genoma humano en nuestras células y las moscas tienen el genoma de la mosca en sus células. Por eso nosotros somos seres humanos y la mosca es una mosca. Esas son las tres características que diferencian a una especie de otra: las funciones, los órganos y el genoma. Ahora, ¿de dónde han salido las distintas funciones? ¿De dónde han salido los distintos órganos? ¿De dónde han salido los distintos genomas? Bueno, en el siglo XX hemos hecho tres grandes descubrimientos científicos sobre las funciones, uno sobre las funciones, otro sobre los órganos y otro sobre el genoma. Respecto a las funciones, hemos descubierto que todas las funciones fisiológicas de todos los seres vivos surgen de unas máquinas que hay dentro de nuestras células. Y hemos visto en estas máquinas que poseen una característica que se llama complejidad irreducible. Esto lo vimos en el último programa. De forma resumida, resulta que, lo veis ahí abajo a la izquierda, las funciones biológicas, como el nadar, el pensar, el correr, surgen de sistemas irreduciblemente complejos que están dentro de nuestras células, de máquinas de datos. El segundo gran descubrimiento del siglo XX ha sido el registro fósil. Ya se conocía en el 18 y en el 19, pero en el siglo XX hemos visto una explosión de descubrimientos del registro fósil y lo que hemos visto es que, lo que tenéis ahí en el centro abajo, que las especies aparecieron súbitamente con todos sus órganos funcionales. Ese es el gran descubrimiento en relación con los órganos. Y el tercer gran descubrimiento ha sido los mecanismos internos de la evolución. Y hemos visto que la evolución o los cambios que vemos en los seres vivos no incrementan la información en el genoma. Pero esto será el tema de la próxima charla. Hoy vamos a concentrarnos en la columna central, que es el registro fósil. Esos son los tres grandes descubrimientos: la complejidad irreducible, el registro fósil y los mecanismos de la evolución. Por lo tanto, para resumir, nos preguntamos qué causó el origen de las especies. Vamos a evaluar dos hipótesis, la evolución y la inteligencia, y vamos a observar, la evaluación la haremos observando a las distintas especies, observando este grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí. Observamos sus funciones, observaremos hoy sus órganos y observaremos en el próximo capítulo el genoma. Vimos ya la complejidad irreducible, vamos a ver hoy el registro fósil y veremos en la próxima sesión los mecanismos de la evolución. La idea general que quiero presentaros respecto al origen de las especies es que cuando observamos las distintas especies de animales y plantas vemos claras evidencias científicas de un origen inteligente. La primera evidencia, la complejidad irreducible; la segunda, el registro fósil; y la tercera, los mecanismos de evolución. Pues bien, hoy vamos a examinar en detalle el registro fósil y vamos a ver cómo el registro fósil muestra evidencias de un origen inteligente. Vamos a ver que el registro fósil muestra que la fe bíblica es razonable. Antes de empezar con el registro fósil, me gustaría refrescar nuestra memoria con tres conceptos previos que seguramente conocemos, pero que a lo mejor hemos olvidado. Me gustaría hablar de qué cosas son las rocas sedimentarias,
de qué cosas son los fósiles y de qué cosa es el estrato cámbrico, que es una capa de las rocas sedimentarias, porque son conceptos clave que luego vamos a examinar más en detalle. Entonces, primero me gustaría explicar qué son las rocas sedimentarias. Antes que nada, las rocas sedimentarias son unas rocas que cubren prácticamente la totalidad de la corteza terrestre. El 90 y mucho por ciento de la corteza terrestre está cubierta por rocas sedimentarias. ¿Qué son estas rocas? Bueno, las rocas sedimentarias consisten en capas de sedimentos depositadas por el agua, ¿no? Mirad, aquí tenemos una sección del río Colorado en los Estados Unidos. ¿Veis? Ahí abajo pequeñito un poquito de agua, ese es el río Colorado. El río Colorado transcurre por un cauce y a los lados del río podemos observar estas capas horizontales que están compuestas cada una de ellas por un material distinto, ¿no? Aquí tenemos esta capa de aquí, que es esquisto, la capa de encima es caliza y luego tenemos más arriba una capa de arenisca. Estas capas se llaman rocas sedimentarias. Son roca apelmazada. Y, como te digo, prácticamente el globo entero está compuesto de estas capas. Aquí vemos otro ejemplo. Prácticamente en todos los lugares del mundo podemos ver estas capas. Basta con excavar hacia abajo y las veremos. Este es un lugar muy simpático que se llama Ramón y lo pongo ahí porque me parece simpático. Sí, No sé ni siquiera dónde. Muy interesante el nombre, Ramón, muy interesante. Entonces, me parece curioso que se llame Ramón. Ahora, ¿cómo se han formado estas capas que cubren todo el globo terrestre? Bueno, mira, según la Wikipedia, dice que las rocas sedimentarias se forman por la acumulación de sedimentos, los cuales son partículas de diversos tamaños que son transportadas por el agua, el hielo o el viento. Es decir, esta roca se formó porque había agua en suspensión, todo estaba cubierto por agua, y en este agua había pequeños granitos de arena. Entonces, el agua se depositó en el fondo, perdón, los granos de arena se depositaron y el agua los presionó y los apelmazó y se formó una roca. Y así se formaron una capa y otra capa y otra capa y otra capa, muchísimas capas. En algunos lugares hay kilómetros de capas de rocas sedimentarias una tras otra. No tienen origen volcánico entonces, ¿no? Esto es un origen catastrófico. Lo que estamos viendo en las rocas sedimentarias es el resultado del diluvio de Noé, una inundación global de todo el planeta. Las aguas, al moverse, arrancaron la tierra que existía antes del diluvio, pero arrancaron varios kilómetros de profundidad de la tierra. Madre mía. Esas rocas quedaron suspendidas en el agua, eran granos pequeñitos de arena, y al receder las aguas se sedimentaron, se apelmazaron y formaron las rocas que vemos hoy en día. Es decir, lo que estamos viendo en las rocas sedimentarias es simplemente la evidencia, el resultado del diluvio, de un diluvio universal. Por eso están en todo el globo, porque el diluvio fue universal. Esa ha sido la interpretación típica de las rocas sedimentarias. Siempre en los siglos XVII, XVIII y XIX se consideraron como el resultado de una inundación global que arrasó con todo el planeta. Ahora, dentro de estas capas encontramos en muchas ocasiones fósiles. ¿Qué son los fósiles? Bueno, los fósiles son cadáveres, son restos de organismos vivos cuyo cuerpo se ha transformado en roca. Es decir, cuando un ser vivo muere, su cuerpo se descompone. Pero si muere y queda enterrado rápidamente, antes de descomponerse, y el oxígeno no consigue descomponerlo, entonces en muchas ocasiones el cuerpo de este ser vivo se transforma en roca. Y eso, el proceso de transformación en roca se llama fosilización. Y el resultado final es un fósil. Es una roca, pero tiene la forma del cuerpo del animal o la planta. Aquí tenemos un ejemplo de un fósil. Esto es un animal que se llama
trilobite no existen hoy en día, están extinguidos, pero fíjate qué bien podemos observar el cuerpo de este animal. Tiene unos ojos compuestos y es un animal que vivía en el fondo del océano, o el trilobite. Aquí tenemos un ejemplo de una avispa que quedó atrapada entre las rocas sedimentarias y se ha transformado en un fósil. Aquí tenemos un cangrejo fósil. Una pregunta, Ramón. ¿El Dime. tamaño de esa avispa era la que tenemos hoy día o eran mayores? Pues en concreto, en el caso de la avispa, no te puedo dar una respuesta, pero en el caso de otros animales, sí encontramos animales de distintos tamaños a los de hoy. Los murciélagos, por ejemplo, encontramos murciélagos mucho más pequeños que los que tenemos hoy, o es posible que encontremos, qué sé yo, águilas más grandes. Sí, el tamaño ciertamente varía, ¿no? Es decir, estos son animales que vivieron en el pasado y muchos de ellos están extinguidos hoy, ¿no? Esto es una Pseumoria, ¿no? Aquí tenemos una medusa. Es curioso que la medusa se haya fosilizado. Darwin decía que los animales que tienen el cuerpo blando no se fosilizan. Sin embargo, aquí tenemos una medusa con el cuerpo blando fosilizada. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente se cubrió de arena, se cubrió de tierra sin dar lugar al proceso de putrefacción. No se pudo destruir el cuerpo y se transformó en roca. Aquí tenemos una flor. Aquí tenemos insectos fosilizados en ámbar. Esto fue el ámbar que los cubrió. El ámbar impidió que estos insectos, que su cuerpo se descompusiera. Y hoy podemos observar su cuerpo. Vamos a ver cómo se forman los fósiles. Aquí tenemos ¿cómo vamos a llamarlo a este? Nemo, por ejemplo, ¿vale? El pez grande se come al chico y Nemo ha visto que tiene el desayuno servido. Entonces, ¿qué hace Nemo? Bueno, pues como decía, le pega un bocado al desayuno que tiene. Ahora, en este caso sucedió algo extraordinario. Mientras que el pez grande estaba mordiendo al chico, ocurrió una avalancha de tierra procedente del continente. Como si en el continente hubiera un diluvio global, tal como se narra en el libro del Génesis, y las aguas arrastraran la tierra al fondo del mar. Pues igual, quedó enterrado, y con el pez en la boca, quedó enterrado. Al quedar enterrado, su cuerpo no se descompuso, sino que se transformó en piedra. Y hoy en día lo hemos encontrado. Aquí tenemos una fotografía de este fósil que se ha formado como consecuencia de un entierro repentino. Allí donde vemos un fósil, estamos viendo siempre un entierro repentino. Porque claro, un pez, si se muere, se va al fondo y su cuerpo se deshace. Pero si podemos contemplar el cuerpo que no se ha deshecho, es porque se enterró y el agua y el oxígeno no pudieron descomponerlo. Aquí tenemos otro fósil que también lo que estamos viendo es un entierro repentino. Esto es un ictosaurio y sabemos que es una mamá ictosauria. ¿Por qué? Bueno, porque la pillaron en el momento de dar a luz. Anda. Aquí tenemos el bebé ictosaurio que estaba saliendo del cuerpo de la madre. Estaba dando a luz en este momento y fue atrapada, madre e hijo, por una avalancha de tierra y la aplastaron y su cuerpo se transformó en fósil. Aquí tenemos otros fósiles. Estos son trilobites que van en procesión, van caminando. Y yendo en la procesión les cayó una avalancha de tierra encima que los aplastó y los convirtió en fósiles. Esto fue un suceso repentino, porque no fue que se murió un fósil y cayó en el fondo y luego se murió otro y justo cayó detrás y luego se murió otro y vino a caer justo detrás. No, sino que iban caminando por el fondo del mar en procesión y una avalancha de tierra los aplastó. Es una procesión de trilobites. Aquí tenemos un banco de peces fosilizado.
¿no? Aquí hay 256 peces. ¿Quieres contarlos por si yo me he equivocado? No, te creo, te creo. 256 y fosilizados. ¿Por qué? Porque iba todo el banco de peces navegando, nadando en cierto sentido, y fue aplastado por una avalancha de tierra necesariamente procedente del continente. Bueno, estos son los fósiles, entonces. Son restos de organismos que se transformaron en roca al ser sepultados rápidamente. Entonces, mientras que cuando hemos hablado de las rocas sedimentarias, el punto principal era que cubren toda la Tierra, respecto a los fósiles, el punto principal es que fueron sepultados repentinamente. Fue una catástrofe, y fue una catástrofe global, la que causó todos los fósiles. Causó una extinción masiva de todos los animales que tienen aliento de vida. Bien, entonces las distintas capas sedimentarias se representan en esta columna que se llama la columna geológica. La columna geológica en realidad no existe en ningún lugar, es una composición para que nosotros nos hagamos una idea de las distintas capas. No sé si te acuerdas de la película Jurassic Park. Sí, Jurassic Park. El Jurassic es uno de estas capas sedimentarias. Claro, lo que sucede es que los científicos evolucionistas dicen que estas capas se formaron a lo largo de muchos millones de años. Aunque la evidencia de los fósiles es que estas capas se formaron rápidamente porque sepultaron a organismos vivos. Entonces, no pudo formarse a lo largo de miles de millones de años, porque entonces los organismos no estarían ahí, se habían descompuesto el cuerpo. El caso es que quiero llamar tu atención sobre una capa en especial, que es la que está más abajo de toda, en la cual aparecen fósiles. Este estrato de aquí, podemos preguntarnos qué peculiaridad tiene este estrato que se llama cámbrico. ¿Por qué este estrato es distinto y es especial? Bueno, lo que sucede en el estrato cámbrico es que es en ese estrato en el que aparecen por primera vez animales, es decir, fósiles. Y antes no aparecen. En el proterozoico, que es el que está debajo, no aparecen, o por lo menos no habían aparecido en tiempos de Darwin. En tiempos de Darwin, el cámbrico era el primer estrato en el cual aparecían seres vivos. Ese se llama estrato cámbrico. Una pregunta, ¿por qué se sabe que este estrato es el Jurásico, este es el Cretácico? ¿Por qué se sabe por la altura con respecto a la superficie o por el tipo de fósiles que aparecen en ese estrato? Lo segundo, por el tipo de fósiles. Sí, sí. Cuando empezaron a descubrirse fósiles, los científicos dijeron, bueno, pues esto es que en una etapa de la historia de la vida vivían trilobites. Luego se extinguieron y en otra etapa de la historia de la vida aparecieron otros fósiles. Y al principio se denominaba cada estrato por el nombre de los fósiles que incluía. Después la cosa se ha sofisticado más y ahora ya es un poco más complicado. Pero al principio se creía que los distintos estratos representaban distintas extinciones, que hubo una extinción de animales, que la vida volvió a brotar con una nueva fauna que se extinguió también y así. El caso es que podemos decir hoy, desde Darwin, que la mayoría de los fósiles hacen su aparición en el estrato cámbrico. Luego, si quieres, veremos que se ha encontrado otro estrato por debajo del cámbrico recientemente, en el año 1920 y en el año 1970, pero la idea fundamental es que principalmente los mayores, casi todos los fósiles aparecen en el estrato cámbrico. Muy bien, esto recordamos, las rocas sedimentarias que cubren toda la Tierra, que son capas, que eran sedimentos, que eran granos de arena que se han sedimentado, fósiles que son animales que quedaron atrapados por la Tierra, por la sedimentación, y el estrato más importante de todos los estratos que hay, el cámbrico, porque es ahí
donde aparecen por primera vez los fósiles. Ahora, nuestra pregunta, ¿qué causa originó las especies? Pues en el día de hoy la transformamos en ¿qué causa originó los seres vivos? ¿Qué causa originó todos estos organismos? Y las respuestas que tenemos son o fue la naturaleza o fue la inteligencia. ¿Y qué nos dice la ciencia? Bueno, pues la ciencia nos va a mostrar que los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Esa es la idea principal que quiero dejar en esta sesión, que los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Y eso es lo que nos muestra el registro fósil. Cuando estudiamos los fósiles, la enseñanza principal que obtenemos es que los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Aquí tenemos la portada de la revista Times en el año 95. La revista Times, en su portada, publica un artículo por el título El Big Bang de la evolución. Y el subtítulo, en la portada de la revista Time, dice: nuevos descubrimientos muestran que la vida se inició en un increíble frenesí biológico que transformó el planeta de la noche a la mañana. Esto es lo que aportan los nuevos descubrimientos científicos, que la vida se inició en un increíble frenesí biológico. Qué bonita descripción de la creación. Qué bonita descripción de la creación. Un increíble frenesí biológico que transformó el planeta. Yo se lo diría a Moisés que la próxima vez que escriba el libro de Génesis incluya estas palabras, porque es cierto, si Dios creó los seres vivos tal como nos dice el libro de Génesis, evidentemente fue un increíble frenesí biológico que transformó el planeta de la noche a la mañana. En resumen, lo que dice este artículo, que habla del estrato cámbrico, es que los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Entonces voy a desarrollar esta idea en detalle. Vamos a hablar de la aparición de los animales, de la aparición de las plantas y luego de la aparición de todos los otros géneros en general. Primero vamos a concentrarnos en los animales. Vamos a ver cómo los animales aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Resulta que, según analizamos el registro fósil, encontramos que los distintos tipos básicos de animales, que se llaman filos, aquí he introducido una palabra técnica, un filo es un tipo básico de animal. Si juntáramos todos los animales en una habitación y los diferenciáramos por grupos, encontraríamos unos 26 o 27 tipos de animales, es decir, 26 o 27 arquitecturas distintas. Una de ellas... Familias, digamos, ¿no? Familias, ¿no? Sí, aunque la palabra familia la utilizan los científicos para una división más pequeña. Vale. Pero, por ejemplo, muchos animales tienen hay un grupo de animales que se llaman los cordados, que tienen una espina dorsal, como tú y como yo, como los peces, como los caballos. Los que tienen espina dorsal se llaman cordados, y este es uno de los grandes tipos de animales. Hay 25 más. Y eso se llama un filo. Los cordados son un filo. Luego están, pues, por ejemplo, la medusa. La medusa tiene una arquitectura distinta de la que tenemos tú y yo. No tiene una espina dorsal la medusa. Entonces, esos son los distintos filos. Bueno, pues resulta que los distintos tipos básicos de animales, los distintos filos, aparecieron sobre la Tierra de forma repentina y aparecieron completamente formados. No aparecieron nunca a medio formar. Eso se denomina la explosión cámbrica, porque aparecieron de forma explosiva. Vamos a ver qué es la aparición cámbrica. Vamos a ver cómo Darwin reconoció la existencia de la explosión cámbrica y cómo los científicos evolucionistas, los darwinistas, pues reconocen efectivamente que es un hecho, la explosión cámbrica. Aquí tenemos la entrada de la Enciclopedia Británica en la que se habla de la explosión cámbrica en inglés, pero vamos a tener la traducción en española. Aquí dice que la explosión cámbrica se caracterizó por la aparición de muchos de los mayores filos que componen la vida animal moderna. Esta es la traducción en español de esta descripción. La explosión cámbrica
se caracterizó por la aparición de muchos de los principales filos de estos grandes grupos, entre 20 y 35, que componen la vida animal moderna. Aparecieron de repente. Es curioso cómo cuando los científicos, los paleontólogos, hablan de la explosión cámbrica, utilizan palabras como explosión o aparición de los grandes grupos de animales, porque esto es lo que la ciencia nos muestra, una aparición, es decir, de la noche a la mañana. Primero no había cangrejos y luego hubo cangrejos, y los cangrejos que encontramos son completamente cangrejos. No vemos que un animal se transforme poco a poco en cangrejo. No hay ninguna, porque esos son el eslabón perdido, digamos, ¿no? Que esas mezclas de animales que evolucionan de un reptil a un mamífero, no se ha encontrado ningún registro fósil de animales híbridos. No se ha encontrado nada que esté a mitad de camino entre dos grandes grupos de animales. No se ve nunca que las lagartijas se transformen en palomas. No se ve un animal que no sea insecto transformándose en insecto. No se ve nada que, bueno, ahora lo veremos los distintos grupos, en ningún caso se ve ningún eslabón perdido. Este es Stephen Meyer, es un doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad de Cambridge. Él escribió un artículo muy interesante. Este artículo en español se llama así: El origen de la información biológica y las categorías taxonómicas superiores. Es decir, el origen de estos grupos, de estos filos grandes. Este artículo se publicó en una revista llamada Proceedings of the Biological Society of Washington, que es una de las revistas científicas más importantes. Y en este artículo, este doctor explica que la explosión cámbrica marcó un importante episodio de morfogénesis en el que surgieron muchas formas orgánicas nuevas y dispares en un periodo de tiempo geológicamente breve. Otra vez esta palabra surgir o la palabra aparecer, nunca la palabra evolucionar o transformar. Las muchas nuevas formas orgánicas surgieron en un periodo de tiempo geológicamente breve. Fíjate tú que el surgir de nuevas formas orgánicas es lo que uno debería esperar si la descripción de la creación del libro del Génesis fuera verdadera. Claro. Lo que deberíamos ver es la aparición repentina. Aquí vamos a comparar la aparición de los animales según la teoría de la evolución y según el registro fósil. Es decir, la teoría de la evolución dice que primero apareció un animal, un antepasado común, de este evolucionaron dos distintos, de estos dos 4 y de estos dos fueron así como una estructura de árbol, poco a poco fueron evolucionando, cambiando, hasta llegar a las especies que vemos hoy en día, que son los botones de color, los círculos de color marrón. Entonces, si esto fuera así, deberíamos de encontrar en las capas más bajas de los estratos sedimentarios estos antepasados comunes y deberíamos ver cómo se van transformando poco a poco. ¿Y qué encontramos en el registro fósil? Pues no encontramos eso. Lo que encontramos en el registro fósil es que la mayoría de los grandes filos, los grandes grupos de especies, aparecen repentinamente en el estrato más bajo de todos y luego no se transforman a lo largo del tiempo. Esas son las líneas verticales blancas, indican que esas especies aparecen y no se transforman en otras, sino que aparecen igual que las que tenemos hoy en día. Los murciélagos de hoy son murciélagos y al principio los primeros murciélagos que encontramos eran murciélagos como los murciélagos de hoy. Aquí tenemos otra explicación de la misma idea. La evolución implica la aparición paulatina, gradual, de las distintas especies. Primero una, es este círculo amarillo que ves ahí, es la aparición de la primera especie, o la primera forma de vida, o la primera bacteria. Y luego, con el tiempo, esta se transformó en 4 especies distintas. Y luego cada una de estas se transformó en 4 más y había ya 8. Y luego se transformaron en otras y al final tendríamos todas estas que vemos en la parte superior, que son las especies que vemos hoy en día. Esto es lo que indica la evolución. Claro, entonces, según esto deberíamos de encontrar
en los estratos más bajos, los animales más sencillos, debíamos encontrar pocos tipos de animales. Al principio debíamos encontrar un tipo de animal. Y luego en los estratos superiores debíamos encontrar 3 o 4 tipos de animales. Y solamente debíamos encontrar todos los animales, todos los filos, en los estratos superiores. Bueno, no es eso lo que encontramos. Ahí a la izquierda vemos lo que deberíamos de encontrar si Dios hubiera creado los animales tal como se describe en el libro de Génesis. Deberíamos de encontrar todos estos tipos, no en la parte superior, sino en la parte inferior, que es lo que vemos con la explosión cámbrica. Es decir, los fósiles, al aparecer todos los grandes tipos en la parte inferior, nos indican que desde el principio estaban ahí todos. Estos son algunos de los filos. ¿Recuerdas que antes te estaba diciendo cada uno de unos distintos grupos de animales? La estrella de mar, el gusano, el trilobite, la esponja. Estos animales tienen cada uno una arquitectura distinta. Bueno, pues el registro fósil no presenta ningún antepasado evolutivo de estos fósiles. Todos estos aparecen en el estrato cámbrico ya completamente formados. La estrella de mar ya está completamente formada y no tiene en los estratos anteriores una sucesión de eslabones perdidos que transformen un animal que no era estrella de mar en estrella de mar. Y lo mismo sucede con todos los demás. Aquí tenemos otra vez la misma idea, la teoría de la evolución, como lo que deberíamos ver, y el registro fósil, como el registro fósil contradice a la teoría de la evolución. Aquí tenemos uno de estos animales que aparecen en la explosión cámbrica. Se llama Aischeria. Aquí tenemos otro que se llama Sidneya, otro que se llama Milocunmingia, otro que se llama Alucigenia, otro que se llama Anomalacari. Todos estos son animales extinguidos. ¿Y quién le pone, Ramón, esos nombres? Los científicos. ¿Pero en base a qué? Porque son nombres que son incomprensibles para el resto de los mortales. Son nombres, muchos de ellos sacados del griego. Hay uno que, después de estudiarlo mucho tiempo, les dio tanto problema a los científicos que lo llamaron Problematokairis. Sí, o un nombre así, no me hagas mucho caso, pero le pusieron un nombre con la palabra problema ahí, problematoris o algo así, porque es que no sabían lo que era, y les daba tantos problemas que le llamaron así. Canadapsis, Batia, Opavinia. Mira, la opavinia es un animal que tenía 5 ojos. ¿Veis ahí en la cabeza? Tiene 5 ojos y tiene una trompa y al final de la trompa tiene unas pinzas. Es algo increíble. Este animal no existe nada parecido. Pero lo curioso es que cuando aparece el Opavinia en el registro fósil, aparece completamente formado. En los estratos inferiores, en los que deberíamos de ver la evolución, es decir, los eslabones perdidos, que hubieran llevado una especie que no era Opavinia a transformarse en la especie Opavinia, no aparecen. Los primeros Opavinia tienen 5 ojos, claro, completamente. Se tenía que haber encontrado uno con 2 ojos, otro con 3. Exactamente. Pero así de repente uno con 5 ojos, ¿eso qué es lo que es, no? ¿Qué dicen en mi pueblo? Este se llama Marella. Tampoco sabemos muy bien para qué sirve, pero vemos una estructura completamente formada. Vemos que tiene todas sus partes y que todos tienen una arquitectura distinta. Eso se llama la explosión cámbrica. Y, en resumen, la explosión cámbrica viene a decirnos que los principales grupos de animales, que se llaman filos, aparecieron en la historia súbitamente. Un día no estaban y al día siguiente sí estaban. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar si el libro del Génesis fuera correcto? Bueno, la explosión cámbrica ya la conocía Darwin. Darwin, en su libro El origen de las especies, en el capítulo 10, escribió lo siguiente, dijo: según esta teoría, la suya, tienen que haber existido innumerables formas de transición. Estos son los eslabones perdidos que tú decías. Claro. ¿Por qué no las encontramos enterradas en números sin fin en la corteza terrestre? Si la opavinia ha evolucionado, ¿por qué no encontramos esa transformación lenta y gradual que duró miles de millones de años, en la cual hubo millones de individuos que estaban a mitad de camino entre una especie y la otra?
porque no encontramos ninguno de ellos. Bueno, Darwin en su libro reconoce la ausencia de antepasados evolutivos precámbricos en el registro. Debajo del cámbrico no hay nada. Deberían de estar ahí si mi teoría fuera cierta. Entonces, lo que tenemos que recordar es que Darwin admitió que la aparición súbita de los animales contradice su teoría. Curioso, los hechos científicos siempre contradicen las teorías evolucionistas, las teorías materialistas. Y eso lo reconocen los científicos que siguen a Darwin, los científicos darwinistas. Por ejemplo, este señor es Stephen Jay Gould, es el más grande paleontólogo del siglo XX. Y él escribe: la extrema rareza de las formas de transición en el registro fósil es el secreto del gremio de los paleontólogos. Todos los paleontólogos sabemos que no hay formas de transición, que no hay eslabones, es un secreto, ¿vale? Es un secreto. Pero dice extrema rareza, ¿eso qué? ¿Se ha encontrado alguna cosa parecida a un fósil en transición? Es que no quiere decir ausencia, es por no decir ausencia, dice extrema rareza, pero es que uno sería para preguntarle, para ocurrirse lo que tú has pensado. ¿Qué pasa? ¿Que hay pocos? ¿Por qué dices que son raros? Es que hay pocos. Es que no hay ninguno. Son tan raros que no hay ninguno. Dice: todos los paleontólogos saben que el registro fósil contiene muy poco en cuanto a formas intermedias. Pero muy poco, verdaderamente muy poco. Muy poco, que cuando nos ponemos a estudiar las formas intermedias resulta que no hay ninguna. Las transiciones entre los grupos principales son característicamente abruptas. Otra característica que deberíamos encontrar en el registro fósil si fuera el resultado de la creación divina del Génesis. Deberíamos de ver la aparición abrupta o súbita. En fin, lo que tenemos que recordar es que el más importante paleontólogo del siglo XX, Stephen Jay Gould, reconoce la ausencia de antepasados evolutivos en el registro fósil. Este es Ernst Mayr, este es uno de los fundadores de la moderna teoría de la evolución, lo que llamaríamos la evolución 2.0. Fijaos lo que dice Mayr, dice: uno esperaría que los fósiles mostraran un cambio gradual, continuo, de formas ancestrales a sus descendientes. Eso es lo que uno esperaría si la teoría de la evolución fuera cierta. Tiene razón, uno esperaría ver esto. Ahora, pero no es eso lo que el paleontólogo encuentra. No se encuentra este cambio gradual continuo, ¿no? Él o ella encuentra agujeros en prácticamente todas las series filéticas. ¿Qué quiere decir esto de agujeros en todas las series? Pues que no hay nada, que no hay ningún eslabón perdido. Prácticamente todas las series están vacías. Los más importantes evolucionistas del siglo XX reconocen la ausencia de antepasados evolutivos en el registro fósil. Este es Colin Patterson. Colin Patterson era curador del Museo de la Historia Natural de Londres. Dice: no hay formas de transición, no hay ningún fósil de este tipo para el que se pueda hacer un argumento irrefutable. Si esto nos lo dice un paleontólogo del Museo de Historia Natural de Londres, pues está claro, los paleontólogos reconocen la ausencia de antepasados evolutivos en el registro fósil. Otra vez, Stephen Jay Gould dice: la ausencia de pruebas fósiles de etapas intermedias entre las principales transiciones en el diseño orgánico ha sido un problema persistente y constante para los relatos gradualistas de la evolución. Es decir, cada vez que los evolucionistas nos ponemos a contar la historia de la evolución de una especie, nuestro problema es la ausencia de pruebas fósiles de etapas intermedias. El problema es que no tenemos ninguna evidencia fósil de la transformación de una especie en otra. ¿Por qué? Porque las especies aparecen repentinamente. David Brock dice: en lugar de encontrar el desarrollo gradual de la vida, los geólogos encuentran un registro altamente desigual o espasmódico. Otra vez, otra palabra, espasmódico, quiere decir que aparece de repente, como si fuera un espasmo. Las especies aparecen muy repentinamente, vamos, completamente repentinamente. Es decir, como si hubieran sido creados por la mano de un creador. Muestran poco
o ningún cambio durante su existencia. Es decir, efectivamente, los gatos varían y hay muchas variedades de gatos y los felinos también, pero en realidad son pocos los cambios que experimentan durante su experiencia. Luego dice, y luego abruptamente desaparece, ¿no?, en el registro fósil, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿eso de una aparición repentina y luego una desaparición repentina, no es eso lo que nos dice la Biblia cuando nos dice que Dios creó todos los animales y que luego en tiempos de Noé envió una inundación que acabó con todos los animales que tenían aliento de vida? Pues eso es lo que está diciendo aquí David Group, paleontólogo de la Universidad de Rochester. Este es Richard Dawkins, el más famoso defensor de la evolución que hay en nuestros días. Él dice, usted que cree en la evolución, ¿no?, usted evolucionista, esperaría ver una historia fósil rica. Desafortunadamente no hay casi nada. Ni un solo fósil de gusano plano ha sido encontrado. Está hablando de los gusanos planos, ¿no? Dice, estaban ya en un estado avanzado de evolución desde que aparecieron. Es decir, aparecieron completamente formados y él dice, pues ya está, es que aparecen evolucionados. Pero eso no es la evolución es la transformación de una especie en otra, ¿eh? La aparición repentina de algo completamente evolucionado, eso es creación, ¿eh? Llámalo evolucionado, pero eso es una creación, una aparición repentina ya todo formado. Dice, es como si hubieran sido plantados allí sin ninguna historia evolutiva. Lo que nos está diciendo es como si no hubieran evolucionado. Lo que encontramos es como si no hubieran evolucionado. Sí, están evolucionados, claro que sí, ¿eh? Pero lo que vemos es como que si no hubieran evolucionado. Los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Aquí tenemos uno de esos árboles genealógicos en los cuales se nos muestra, aparecen los libros de texto y se nos muestra la evolución. Aquí estamos hablando de los fósiles cámbricos. ¿Veis esas líneas verticales que vemos en estos árboles genealógicos? Una línea vertical significa que no hay evolución. Significa que esta especie ha permanecido más o menos igual, con cambios menores, a lo largo de toda la historia. Entonces, siempre que en estos árboles vemos líneas verticales, esas líneas no indican evolución. Ahora, ¿dónde se ve la evolución? En las líneas horizontales. Las líneas horizontales indican que una especie se transforma en dos o en cuatro. Las líneas horizontales indican una especie que sí evoluciona, es decir, una especie que se transforma en otra. Ahora, mira abajo a la derecha la leyenda. Abajo a la derecha dice, hay una línea roja, dice, fossil record exists. Quiere decir, en estas líneas de aquí, las rojas, existen fósiles. Y luego hay una línea en puntos, azul, que dice uncertain time frame. Quiere decir que ahí no hay fósiles. Ahora, ¿dónde se han observado fósiles? ¿En las líneas verticales o en las horizontales? Resulta que todas las líneas horizontales, donde debería aparecer especies intermedias, en las cuales perdido, no hay ningún fósil ahí. No hay. Los fósiles están solo en las verticales. Los fósiles indican una especie que aparece completamente formada y que permanece en el tiempo completamente formada. En las líneas horizontales no hay ningún fósil. Solo existen fósiles en las verticales. Es decir, este árbol evolutivo lo que nos está diciendo es que no hay evolución. Los evolucionistas que han preparado este árbol evolutivo reconocen la ausencia de descendientes evolutivos de los fósiles cámbricos. Aparecen y permanecen así en el tiempo. Es decir, lo que quería mostrar con todo esto es que los darwinistas admiten que la aparición súbita de animales contradice su teoría. La aparición súbita es un hecho. Bien, pues esto es lo que hemos visto de la aparición de los animales. La explosión cámbrica, que los principales grupos de animales aparecieron en la historia súbitamente. Hemos visto que fue reconocida por Darwin. Darwin ya la conocía. Darwin admitió que la aparición súbita de los animales
contradice su teoría, aunque él siguió creyendo en su teoría. Y hoy en día los darwinistas en el siglo XX admiten que la aparición súbita de los animales contradice su teoría. Eso no les impide seguir creyendo en la evolución. Claro, la evidencia científica contradice la evolución. Los distintos tipos básicos de animales aparecieron sobre la Tierra de forma repentina, aparecieron plenamente formados. ¿Y qué podemos decir de las plantas? Bueno, pues lo mismo. Resulta que las plantas, por ejemplo, vamos a tomar un tipo de plantas que está muy extendido, las plantas angiospermas, aparecieron sobre la Tierra de forma repentina, sin antepasados evolutivos. Vamos a ver qué son las plantas angiospermas. Vamos a ver lo que Darwin llamaba el misterio abominable y vamos a ver las evidencias de la paleontología respecto al origen de estas plantas. Primero vamos a recordar qué son las plantas angiospermas. Aquí tenemos la definición en la Wikipedia. Dice: las angiospermas o plantas florales son las plantas con semilla en las que la semilla madura se encuentra encerrada en el fruto. Un manzano, por ejemplo, un peral, un naranjo, son plantas angiospermas porque la semilla aparece encerrada en el fruto. Bueno, este es el doctor Günther Beckley, conservador del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, y él dice: en el registro fósil, los fósiles de las plantas florales aparecen repentinamente en la era Cretácea sin ningún precursor. A mediados del Cretáceo ya hay una gran diversidad de menos 50 familias diferentes, como si vinieran de ninguna parte. Quiere decir que no hay antepasados evolutivos, no hay una planta que se vaya transformando lentamente en planta floral, sino que las primeras ya están completas ahí. Günther Beckley era conservador de un museo histórico en la ciudad de Stuttgart, en Alemania. Y digo era porque en la celebración del segundo centenario de Darwin, este hombre preparó una exposición en su museo para demostrar cómo la teoría de Darwin era superior a la teoría del diseño inteligente. Era un creyente ferviente en la evolución. Y entonces puso una balanza en la cual ponía en un fiel de la balanza el libro de Darwin, El origen de las especies, y en el otro todos los libros de los científicos que defienden el diseño inteligente. Y la balanza hacía así, pesaba mucho más el libro de Darwin que los otros. Claro, para ponerlos en su museo tuvo que comprar un ejemplar de cada uno de estos libros, y ya que los compró, pues los leyó. Y al leerlos se dio cuenta de que la teoría de Darwin no encaja para nada con las evidencias científicas, ¿no? Y hoy en día es un defensor del diseño inteligente, ¿no? Bueno, de ahí a un No paso lo busques en la Wikipedia, no lo busques en la Wikipedia, porque cuando manifestó su apoyo al diseño inteligente, le borraron la página de la Wikipedia. Qué barbaridad. Este es un hombre que ha descubierto especies de insectos y que ha dado su nombre a algunas especies que él ha descubierto. O sea, que un hombre de Es decir, relevancia, de relevancia. es un hombre relevante que tenía su página en internet, en la Wikipedia, con todos sus logros científicos, y que cuando dijo, no, la teoría de Darwin no encajaba, le quitaron la página de la Wikipedia y hoy en día no está, es un científico ausente. Está en alemán, yo la he encontrado en alemán, pero no en inglés. Günther Beckley. Es decir, lo que nos dice es que las plantas florales, que son el 90% de las plantas, aparecieron sobre la Tierra de forma repentina, sin antepasados evolutivos, como si el registro del Génesis fuera cierto. Esas son las plantas angiospermas, ¿no?, que aparecieron súbitamente sobre la Tierra. Darwin conocía esta aparición súbita de las plantas angiospermas y Darwin lo llamaba el misterio abominable, porque estas plantas no tienen antepasados. Fijaos lo que dice Darwin.
Claro, abominable porque no le interesa que lo No haga. le interesa. Dice, la repentina aparición, fíjate otra vez las palabras que utiliza, repentina aparición, de tantas dicotiledonias en el Cretáceo, me parece un fenómeno de lo más desconcertante para todos los que creen en cualquier forma de evolución. Y tiene razón. Si tú crees en la evolución, te tiene que resultar desconcertante que en uno de estos estratos, concretamente en el Cretáceo, de repente aparezcan ahí tantas plantas dicotiledóneas, las llamaba Darwin, plantas florales. Dice, admito plenamente que este caso supone una gran dificultad para los puntos de vista que sostengo. Darwin era un científico, por lo menos, honesto. Sí, sí. Decía claramente, pues mira, aquí la evidencia del registro fósil contradice a mi teoría. Eso no le impidió seguir creyendo en su teoría, porque realmente un creyente, era realmente un creyente en su teoría. Pero Darwin reconoce que la ausencia de antepasados evolutivos de las plantas contradice su teoría. Lo llamaba el misterio abominable. Es posible que si Darwin viviera ahora se hiciera creacionista. De todas formas, si Darwin viviera ahora, no escribiría El origen de las especies, o por lo menos ninguna revista científica se lo publicaría, por las grandes dificultades que tiene la teoría hoy. Pero claro, esto pasa un poco como los dogmas de la Iglesia Católica, se pronunciaron en un cierto tiempo, se han quedado ahí enraizados en la religión católica en este caso, y no hay quien los quite. Claro, se ha convertido en religión y eso ya es intocable. Exactamente, eso se ha convertido en una tradición. ¿Recuerdas que Jesús criticaba a los fariseos por su amor a las tradiciones? Bueno, pues esto es lo mismo. En la religión hay tradiciones y en la ciencia hay tradiciones. Bueno, aquí tenemos las angiospermas. ¿Qué dice? Esto es una cita de la Wikipedia. Dice, fíjate, la Wikipedia, que es una enciclopedia que defiende la evolución. Dice, aparecen enormes cantidades de fósiles de especies muy diversas, como si hubieran aparecido con toda su diversidad de golpe. ¿Qué significa que una cosa aparezca con toda su diversidad de golpe? Lo que Charles Darwin llamó en su momento abominable misterio. El misterio de la aparición súbita de muchas formas vegetales. Repentina. Bueno, para mí no es ningún misterio, porque yo leo en el libro del Génesis que Dios creó todas las plantas y todos los animales. El registro fósil no presenta ningún antepasado evolutivo de las plantas angiospermas, sino una aparición súbita, lo cual concuerda con la teoría creacionista. Muy bien, vamos a recapitular lo que hemos visto de la aparición de las plantas. Hemos visto qué son las angiospermas, las que tienen semilla dentro del fruto y que aparecieron súbitamente. Hemos visto que esto lo reconocía Darwin, porque lo llamaba misterio abominable, e incluso reconocía que esto contradice a su teoría. Y hemos visto que la paleontología moderna no ha hecho más que confirmar la aparición repentina, que el registro fósil presenta una aparición súbita, repentina, de las plantas angiospermas sin ningún antepasado evolutivo, sin eslabones perdidos. Las plantas, por ejemplo, las angiospermas, aparecieron sobre la Tierra de forma repentina, sin antepasados evolutivos. Claro, una vez que vemos que los animales aparecieron de forma repentina y las plantas aparecen de forma repentina, uno se pregunta, ¿pero no será ese el caso de todos los seres vivos? Pues sí, efectivamente, todas las especies, desde el microbio hasta el hombre, aparecieron sobre la Tierra de forma repentina y sin antepasados evolutivos. Mira lo que dice el doctor Beckley. Dice, la aparición súbita de las plantas florales es representativa de un patrón general del registro fósil. Es solamente un ejemplo, pero el patrón es general, es decir, la aparición repentina no es solamente de las plantas florales, sino que todo el registro fósil es así, en todos los grupos de organismos.
en todas las regiones de la Tierra, en todos los periodos de la historia de la Tierra, nuevos grupos y nuevos arquetipos aparecen abruptamente, ¿no? Aparición abrupta, aparición repentina. La aparición repentina no es una característica de los animales y de las plantas, no, es un patrón que recorre todo el registro fósil. Vamos a ver la aparición repentina de la vida, la aparición repentina de las distintas especies y la aparición repentina del hombre. En primer lugar, las primeras formas de vida, según la Wikipedia, aparecieron de esta forma. Dice la Wikipedia: la primera vez que la vida apareció, otra vez, la palabra apareció. La primera vez que la vida apareció en la Tierra es un evento que, en su exacta situación temporal y espacial, todavía resulta desconocido. No sabemos cómo fue, pero sí sabemos que la vida apareció. No hay que pensar mucho. El primer ser vivo que existió en el planeta, fuera según la teoría de la evolución o fuera según según el relato de la creación, el primer ser vivo que tuvo bebés, que se reprodujo, ese no tuvo padres. Evidentemente, porque era el primero, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber habido en el pasado, en la historia de este planeta, la aparición de un individuo o de una pareja que ya podían tener bebés. Y estos no nacieron de otros, necesariamente. Sí, que Entonces, no tenían ombligos, vaya. exactamente, Adán no tenía ombligo. El primer hombre, claro, en el caso del hombre quizás siempre pensamos en el mono y esas cosas, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en la primera bacteria, en el primer microbio, ¿no? Que tuvo que salir de algún sitio que no fuera otro microbio, ¿no? El primer ser vivo, ¿no? Es decir, lo que vemos aquí es que la misma Wikipedia reconoce que la vida apareció en la Tierra de forma repentina. Y esto lo reconocen todos. Los seres vivos aparecieron en la Tierra de forma repentina, sin padres. Y lo mismo podemos decir de todas las especies. Los mamíferos aparecen en un estrato que se llama el Triásico. Y la palabra que utilizan los evolucionistas para enmascarar la aparición súbita es la palabra radiación. Es ahí arriba que dice la radiación de los mamíferos. Este es un término que verás en muchos libros de biología. ¿Qué significa radiación? ¿No? Que de repente aparecen muchos, ¿no? Y ellos asumen que han evolucionado a partir de un tronco común, ¿no? Pero este tronco común y esta evolución, estos cambios no se ven en ningún sitio. Respecto a las angiospermas, hablan del Big Bloom de las plantas angiospermas, ¿no? La aparición repentina de las angiospermas. Respecto a los animales marinos, se habla de la revolución marina. En el estrato mesozoico aparecen todos los animales marinos principalmente y aparecen ya completamente formados. Y luego tenemos la explosión cámbrica. De estas explosiones súbitas podemos contar 17. Se han documentado en el registro fósil 17 distintas ocasiones en las cuales aparecen grupos de animales completamente formados. Esto es un artículo de la revista New Scientist que se llama, a ver si tengo sí, esta es la revista New Scientist, y la traducción de este artículo, creo que la tengo, fue publicado el 14 de julio del año 2009. Y esta es la traducción. La traducción de este artículo es Cronología, la evolución de la vida. Muy interesante, ¿eh? Entonces, en este artículo, ahí tienes la URL, la dirección de internet donde puedes encontrar este artículo. Ese nos explica la evolución de la vida. Y me resulta muy interesante, por fin, un artículo en el que los evolucionistas explican la evolución de la vida. Yo me lo leí con mucho cuidado, este artículo, para aprender cómo evoluciona la vida. Mira lo que dice este artículo. Dice, hace 3.800 millones de años, un ancestro común dio lugar a dos grupos principales de vida, las bacterias y las arqueas.
no se sabe cómo ocurrió esto, ni cuándo, ni en qué orden se separaron los distintos grupos. Es decir, que tuvo que haber uno antepasado de bacterias y de arqueas. Las bacterias y las arqueas son microbios, los dos, están formados por una sola célula, pero son tan distintas como un animal y una planta. La constitución interna de una bacteria es tan distinta de la constitución interna de una arquea como una flor de un gusano. Y aparecen las bacterias completamente formadas y las arqueas completamente formadas. Y no aparece esa transición de una especie original hacia estas dos. Y no se sabe cuándo ocurrió. En fin, lo que nos están diciendo aquí es que las bacterias y las arqueas aparecen en el registro fósil sin linajes evolutivos predecesores. Esos no aparecen, por eso dicen no se sabe ni cuándo ocurrió, ni cómo, ni en qué orden se separaron, no se sabe cómo se separaron porque lo único que vemos es que ya están diferenciados. El registro fósil no muestra ningún origen evolutivo de los dos principales grupos de microbios, que son las bacterias y las arqueas. Luego continúa diciendo este artículo. Hace 3.500 millones de años, los fósiles más antiguos de organismos unicelulares datan de esta época. Fíjate que lo que aparece son fósiles de organismos unicelulares. No aparece una transición. Estos fósiles no tienen antepasados evolutivos. Los seres unicelulares aparecen en el registro fósil sin un linaje evolutivo predecesor. No hay nada entre la no vida y la vida. Los primeros seres vivos ya están completamente formados, como si hubieran salido de la mano de un creador. Luego dice que hace 2.150 millones de años, primera evidencia fósil indiscutible de las cianobacterias y de la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que las primeras plantas que hacen fotosíntesis aparecieron ya completamente formadas, capaces de hacer la fotosíntesis. Es decir, que la fotosíntesis aparece en el registro fósil sin linaje evolutivo predecesor. No evolucionó una planta que no hiciera fotosíntesis para convertirse en una planta que sí hiciera fotosíntesis. No, de repente vemos ahí las plantas completamente formadas, capaces ya de fotosintetizar, es decir, de alimentarse a partir de la luz. Continuamos. Dice después, hace 2.000 años aparecen las células eucariotas, es decir, células con órganos internos. Curioso que el artículo se llame Evolución de la vida y que cada vez que me presenta una nueva especie me dice aparece. ¿Por qué? Porque en el registro fósil aparecen las células eucariotas. Eucariotas son las células más complejas, que son las que tienen órganos internos, las que tienen un núcleo y mitocondria y otros órganos. Es decir, las células eucariotas aparecen en el registro fósil sin linaje evolutivo, como si hubieran sido creadas por un creador. El registro fósil no muestra ningún antepasado evolutivo. Luego continúa el artículo diciendo: la primera vida multicelular se desarrolla alrededor de esta época. No está claro cómo o por qué ocurre esto. ¿Por qué no está claro cómo o por qué ocurre? Porque lo único que vemos en el registro fósil es que de repente aparecen ahí los seres multicelulares, son los trilobites que hemos visto antes, aparecen ya completamente formados. Y no vemos una transición, no vemos una transformación de una especie en otra. Por eso no saben cómo llegaron a existir, porque no ven antepasados evolutivos. Luego dice, hace 800 millones de años, los primeros animales multicelulares se dividen en esencialmente esponjas y todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que un día aparecen las esponjas, pero aparecen ya formadas. No se ve como una especie que no sea esponja se va transformando hasta convertirse en esponja, en absoluto. Las esponjas aparecen en el registro fósil sin linaje evolutivo predecesor. Este es otro artículo de la Enciclopedia Británica que habla del periodo ediacariano y dice: los primeros animales
aparecieron en el periodo ediacariano. Otra vez la palabra aparecieron. Estos evolucionistas, cada vez que describen la historia de los seres vivos, siempre utilizan la palabra aparición. ¿Por qué? Pues porque en el registro fósil lo que vemos es eso, aparición de los animales. Hace 630 millones de años, dice, algunos animales desarrollaron la simetría bilateral por primera vez. Se sabe muy poco de cómo ocurrió. ¿Qué quiere decir? Que no se han encontrado ningún eslabón perdido que transforme un animal que no tenga simetría bilateral en otro que sí tenga simetría bilateral. Es decir, la arquitectura, la simetría bilateral que tenemos los hombres, que tienen los peces, es una cosa que aparece repentinamente. Los organismos bilaterales, igual que todos los demás, aparecen en el registro fósil de forma repentina. Hace 570 años, dice, extrañas formas de vida conocidas como los ediacarios aparecen. Otra vez la palabra aparición. La palabra aparición significa una presencia repentina, que no estaban y que luego están. Hace 535 millones de años, explosión del Cámbrico. Aparición de muchas nuevas disposiciones corporales. Esta es la explosión cámbrica que hemos visto antes. Otra vez, utiliza este artículo la palabra aparición. Dice, la aparente rapidez de la aparición de nuevas formas de vida puede ser simplemente una ilusión. ¿A qué se refiere con eso de una ilusión? No te vayas a creer que fueron creadas. No. Aunque el registro fósil lo indique, no puede ser que sea una ilusión, puede ser que hubieran evolucionado y que nosotros tengamos la ilusión de que aparecieron repentinamente, pero puede ser, yo qué sé, puede ser que sea una simple ilusión. Que nadie se ilusione, ¿no? Que nadie se ilusione. Que no te ilusiones, que no te crees que eso de que Dios creó los animales y las plantas, no te creas eso, no, porque es verdad que aparecen repentinamente, pero puede ser, ese es el argumento que dan. Sí. Que puede ser una ilusión, pero el hecho objetivo, empírico, observado por los paleontólogos es que un día no estaban y al día siguiente sí estaban y que ya estaban todos allí. Hace 530 millones de años aparece el primer vertebrado verdadero. Fíjate, otra vez, aparece. Hace 520 millones de años aparecen los conodontos, otra vez aparece, y dale con la palabra aparición. Y eso que el artículo se llama la evolución de la vida. Pero no deja de presentarnos el hecho de que tal aparece, el vertebrado aparece, los conodontos aparecen, las plantas aparecen. Vamos, ¿cuántas apariciones tienen que haber para que dejemos de creer en la evolución? Tendría que llamarse la aparición de la vida, no la aparición de la vida, la aparición de las especies. El gran evento de biodiversificación del Ordovírico, ¿qué es esto? Dice, dentro de cada uno de los principales grupos de animales y plantas aparecen muchas variedades nuevas. Bueno, pues si aparecen es que no evolucionan. Si aparecen es porque algo causó una aparición repentina. ¿Qué puede haber causado una aparición repentina? Desde luego no la evolución. Hace 150 millones de años la famosa primera ave vive en Europa, el Archaeopteryx. Sin embargo, el registro fósil no muestra ningún origen evolutivo de las aves. Esta primera aparece completamente formada. El Archaeopteryx aparece completamente formado. Hace 140 millones de años, los mamíferos placentarios se separaron de sus primos, los marsupiales. Hay dos tipos básicos de mamíferos, los marsupiales y los placentarios. Nosotros somos placentarios y el canguro es un marsupial. Y ambos somos mamíferos. Pero aparecen distintos. No hay ninguna cadena evolutiva, no hay ningún linaje que transforme un mamífero placentario en marsupial. Los marsupiales son marsupiales desde el primer momento que aparecen en la historia. Los marsupiales son los que cuando tienen el bebé se lo meten en un bolsillo, ¿no? Como hace el canguro, y es dentro del bolsillo donde acaba de formarse el bebé antes de salir. Hace 130 millones de años surgen, bueno, ya aquí ya no utiliza la palabra aparecer, utiliza la palabra surgir, las primeras plantas con flores, tras un periodo de rápida evolución, ¿no?
Claro, una aparición repentina lo tienen que llamar rápida evolución para hacerte creer que han evolucionado, pero Darwin dijo que la evolución no es rápida, que la evolución es lenta. Muy bien, aquí tenemos otro artículo de la revista National Geographic que habla del Big Bloom, cómo las plantas de flor aparecen repentinamente. Habla de las plantas angiospermas, las plantas que tienen flor, y fíjate ahí las palabras que utiliza. La palabra appeared, la palabra aparición, y ahí abajo otra vez la palabra appeared. Esto lo dice la revista National Geographic, que las plantas angiospermas aparecieron súbitamente sobre la Tierra. Hace 105 millones de años los mamíferos planetarios se dividen en 4 grandes grupos. No está claro cómo se produjo esta división. ¿Por qué? Porque aparecen 4 distintos grupos de animales placentarios separados, distintos, sin evidencias de que hayan evolucionado a partir de un antepasado común, como dice la... mira, aquí tenemos la Wikipedia. Evolución de los mamíferos. Claro que sí, porque los mamíferos evolucionaron, ¿no? ¿Qué dice? Dice, parece unánimemente aceptada la teoría, es decir, la hipótesis. Dice que durante los 100 millones de años entre aconteció, ¿qué es lo que aconteció? Una explosión de especies. Es decir, la evolución de los mamíferos es una teoría. Vamos de la primera frase que he subrayado, evolución de los mamíferos, eso es una teoría. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué es lo que realmente aconteció? Bueno, lo que aconteció es, lo que ves abajo de todos, explosión de especies. Bueno, explosión de especies no es evolución, ¿vale? Explosión de especies me habla a mí más bien de una creación. Entonces, aunque el título del artículo sea evolución de los mamíferos, lo que realmente está diciendo es que lo que aconteció fue que aparecieron repentinamente. Aquí tenemos el artículo de la Wikipedia que habla de la jirafa. A mí siempre me gusta ir a la Wikipedia y de hablar de la evolución. Este artículo habla de la evolución de la jirafa. Aquí está una explicación de la evolución de la jirafa. Fíjate lo que dice abajo. Las jirafas, estoy leyendo el cuadrado, como el Paleotragus, Sansiterium y Samuterium, aparecieron hace 14 millones de años. Mira tú, aparecieron. Bueno, si aparecieron, no evolucionaron. Este artículo no debería llamarse evolución de la jirafa, sino aparición de la jirafa. Aquí está la traducción en español. Los jiráfidos, al igual que los Paleotragus, que son el antílope, aparecieron hace 14 millones de años. Es decir, jirafas y antílopes aparecieron repentinamente sobre la Tierra. ¿Cómo no? Aquí tenemos un fósil de un murciélago, el murciélago más antiguo conocido. Resulta que el primer representante fósil conocido de los murciélagos, que se llama Icaronecteris index, ya posee características típicas de los murciélagos: la capacidad del vuelo activo y la orientación mediante ultrasónicos. Es decir, el más antiguo murciélago que conocemos ya podía volar y podía orientarse por ultrasónicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba completo. El registro fósil no muestra ningún origen evolutivo de los murciélagos ni de la jirafa. Aquí tenemos un libro de biología que dice: la mayoría de los grandes grupos de animales aparecen. Esto es lo que dice en este libro de biología. La mayoría de los grandes grupos de animales aparecen de forma abrupta en el registro fósil, completamente formados, sin que se hayan descubierto aún fósiles que formen una transición desde su grupo matriz. ¿Vale? La gran mayoría en realidad son todos, porque no hemos visto ningún ejemplo de ninguno que tenga antepasados evolutivos. Y esto lo dice este libro de texto de biología, lo reconocen claramente. Otro libro de texto que se llama Orígenes repentinos. Dice: la mayoría de los grandes grupos de organismos aparecen en el registro fósil completamente desarrollados y listos para funcionar, en contradicción con la descripción de Darwin de la evolución, como resultado de la acumulación gradual
de innumerables variaciones infinitesimales. Según Darwin, todas las especies se originaron como resultado de la acumulación gradual de innumerables variaciones infinitesimales. Y no es así lo que vemos en el registro fósil. Es decir, que los vemos completamente desarrollados. En resumen, las distintas especies aparecen en la Tierra de forma repentina. Los evolucionistas quieren llamarlo rápida evolución, quieren llamarlo radiación, quieren llamarlo, yo qué sé, pero el caso es que cuando aparece un animal ya aparece completamente formado. Y lo mismo sucede con el ser humano, ¿no? La primera civilización humana es la civilización sumeria. Sumeria es la primera civilización compleja conocida que desarrolló las primeras ciudades-estado en el cuarto milenio antes de Cristo. En estas ciudades, dice la Wikipedia, apareció la primera forma de escritura conocida, la escritura cuneiforme, alrededor del año 3000 antes de Cristo. Qué curioso, la escritura apareció, la escritura no evolucionó. Cuando aparecen los primeros signos de civilización humana, como por ejemplo la escritura, aparece de forma repentina. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos acerca del origen del hombre. Pero lo que quiero dejar ahora contigo es que el hombre aparece repentinamente sobre la Tierra. Muy bien, vamos a recapitular. Lo que hemos visto aquí es que todas las especies, la vida, los primeros seres vivos aparecieron de forma repentina. Evidentemente, el primer ser vivo que tuvo descendientes no descendía de otro ser vivo. Las distintas especies, lo hemos visto, el murciélago, la jirafa, los marsupiales, todos aparecen de forma repentina. Incluso el hombre, cuando vemos el registro arqueológico, lo que vemos es una aparición repentina de la civilización humana. Es decir, que todas las especies, desde el microbio hasta el hombre, aparecieron sobre la Tierra de forma repentina, sin antepasados evolutivos. Muy bien, vamos a recapitular lo que hemos visto en esta sesión. Hemos visto la idea principal, que los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra, ¿verdad? Y que esto lo vemos en el registro fósil. Y hemos visto tres cosas: la aparición de los animales, la aparición de las plantas, y luego hemos visto que este es el patrón general. Todos los seres vivos, todos los géneros, todas las especies aparecen de forma repentina. Por lo tanto, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué causa originó las especies? ¿Qué causa originó los seres vivos? Tenemos que responderla a la luz de la evidencia científica. ¿Fue un proceso natural de evolución o fue la acción de un agente inteligente? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Puede la ciencia arrojar luz sobre el origen de las especies? Bueno, lo que nos dice la ciencia es que los seres vivos aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Evidentemente, eso muestra la acción de un agente inteligente. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 19? Los cielos muestran la gloria de Dios. Bueno, en general, la naturaleza muestra la gloria de Dios, pero hoy concretamente hemos visto en el registro fósil que la aparición repentina de todos los géneros de animales y plantas en un instante del pasado muestra la gloria de Dios, nos confirma que la Biblia es cierta, es decir, la ciencia muestra la gloria de Dios. Entonces, ¿qué causa originó las especies? Bueno, pues cada uno decida si fue un proceso natural o fue la acción de un ser inteligente. Pero yo quiero notar tres cosas. Primero, lo que vimos en la última sesión, que la sofisticada complejidad de la maquinaria celular no puede haberse originado por procesos naturales. Eso es lo que vimos la otra vez cuando hablamos de la complejidad irreducible, que es imposible que un proceso natural fabrique un motor. Hoy hemos visto que los seres vivos, todos, animales, plantas y hongos, aparecieron repentinamente sobre la Tierra, que todos los paleontólogos lo dicen. Y en la próxima sesión veremos que la evolución, los cambios evolutivos, no producen nuevos géneros, sino simplemente variaciones dentro de un género. Esto será la próxima sesión. Estos son los tres eventos, las tres evidencias. Ahora, si reflexionamos a la luz de la evidencia científica, es decir, a la luz de que las funciones biológicas surgen de sistemas irreduciblemente complejos, de que los seres vivos aparecieron súbitamente con todos sus órganos formados y que la evolución no produce nuevos géneros, sino simplemente variaciones dentro de un género, ¿qué es más razonable creer? La pregunta es una pregunta que se dirige a nuestra razón. Esto es un llamamiento a la lógica científica. ¿Qué es más razonable creer?
¿En un origen material de las especies, en un origen evolutivo o en un origen inteligente? Bueno, lo que yo propongo es que las distintas especies muestran claras evidencias científicas de un origen inteligente. La complejidad de la maquinaria de la célula y el registro fósil, entre otras. Y la próxima vez veremos los mecanismos de la evolución, que es otra evidencia clara de un origen inteligente. El libro del Génesis, ¿no? Dice, ¿te acuerdas? Dijo Dios, produzca la tierra hierba según su género. Y produjo la tierra hierba según su naturaleza, y árbol que da fruto según su género. Y creó Dios todo ser viviente según su género, y toda ave alada según su especie. Y dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según su especie. Lo deja claro, me parece a mí. Evidente. Dios creó géneros. Es la misma palabra que se ha traducido de forma distinta. Creó distintas especies y es lo que vemos en el registro fósil. Esto que vemos en el libro de Génesis es lo mismo que vemos en el registro fósil. Muy bien, con esto termino mi exposición sobre el origen de las especies según el registro fósil y os doy a todos muchas gracias por vuestra atención. Y a ti, Juan Carlos. Pues muy interesante todo lo que nos has dicho, porque es que la evidencia es aplastante. Yo cada vez que te escucho me afianzo más en la idea de que el corazón es engañoso y cuando uno cree algo supersticiosamente se aferra a ello porque está todas las bases de su vida en esto y aunque la evidencia científica como científico, bueno, yo me alegro de que haya científicos que sean honrados y dirán, yo creo en la evolución, pero no hay evidencia, eso está bien, ¿no? Sí, hay que felicitarles por eso, sí. Sí, por eso los cristianos podemos decir creemos en Dios, pero no es una fe supersticiosa, sino que está basada en una experiencia personal y en una evidencia de transformación de vida. Los que la ven dicen, es que has cambiado, es que ha habido una revolución. Bueno, pues demuéstrame que hay un registro fósil que indica que hay animales en transición y empezaremos a hablar, pero claro, mientras no, estamos hablando de ideas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya está. Si quieres, quita la pantalla, el compartir. Y nada, Ramón, pues de nuevo muchas gracias por tu explicación. La verdad es que ha sido una exposición extensa de las evidencias que hay de la aparición de animales, plantas y todo género de seres que confirman una vez más que el Señor Todopoderoso creó lo que vemos y que, como le explicaba yo a dos personas últimamente, de la nada no puede salir espontáneamente la materia. Evidentemente. Y la evidencia científica confirma cada día más que no puede ser, sino que tiene que haber algo sobrenatural que genere lo natural. Y a partir de ahí, pues ya se producen los distintos procesos. Efectivamente. Pues muchas gracias, Ramón, por tu exposición, por tu esfuerzo, por habernos simplificado al máximo todas estas evidencias. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Un saludo, nos vemos. Señor te bendiga. Y a todos nuestros oyentes, que podáis también tener esa claridad de cómo el Señor creó las cosas, que la ciencia nos avala cada día más, aunque se pretende demostrar lo contrario, es como echarse tierra sobre su propio tejado. Se sigue investigando y se va descubriendo una vez más que todo apareció de repente de una manera precisa, porque hay un ser inteligente que predeterminó crear, que ordenó crear y que creó lo que vemos y conocemos. Pues un abrazo, recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time y que puedes escuchar este programa en la Iglesia del Monte Proyecto Vida, en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana, no faltes.